Muy buenas a todos y todas, espero que estén muy bien. Vamos a continuar grabando el desarrollo de la prueba. Ahora parto desde el eje de números, dado que ya terminamos la parte de estadística, álgebra y suficiencia de datos. Considera el número racional x ubicado en la recta numérica entre el 4 séptimos y el 3 quintos. Desde acá nos están dando inmediatamente un posicionamiento del x. X está acá, 4 séptimos está acá, 3 quintos está acá. Tal que la distancia entre x y 4 séptimos es el doble de la distancia entre 3 quintos y x. Bueno, si yo quiero ver cuál es la distancia entre x y 4 séptimos, o sea, la distancia entre estos dos, yo tendría que ver qué operación corresponde o qué operación debería realizar para sacar esta distancia. Si yo le pregunto la distancia entre el 3 y el 1, la distancia es de 2 y uno lo sabe porque al 3 le restó 1. En este caso vamos a hacer lo mismo. Al x le vamos a restar 4 séptimos. Y en este otro caso vamos a invertir el orden de la resta en el sentido de que el x ya no va a ir primero, sino que primero va a ir el número más grande, es decir, 3 quintos menos x. Y ahí tenemos la distancia de ambos números con respecto a la x. Claro que entre medio nos dicen que esa distancia es comparable una con la otra. Es decir, esto de acá, lo que está en azul, es el doble de la distancia entre 3 quintos y x. Es decir, que eso lo podemos representar como, ahora sí, lo podemos representar como la distancia en azul es el doble de la distancia que está en morado. Y vamos a anotar cada uno de los paréntesis. X menos 4 séptimos es igual a 2. De hecho lo voy a resolver al tiro. 2 por 3 da 6 quintos menos 2x, porque este 2 se tiene que distribuir. Vamos a despejar entonces, los x van a pasar hacia un lado de la ecuación. Yo acostumbro a dejar las incógnitas positivas. Y por otro lado vamos a tener la suma de las fracciones. Bueno, ahí ya se empieza a ver la segunda pregunta, pero todavía no la vamos a resolver. Abajo el mínimo común múltiplo es 35 para el denominador de las fracciones. Y esto es multiplicar por 7 el 6, que nos da 42. Más esto es multiplicar por 5 toda la fracción, 20. Por lo tanto tendríamos que esto es 62 partido en 35. Y para saber finalmente cuál es el valor de x, que es la pregunta, este 3 debe pasar dividiendo hacia el otro lado, obteniéndose, bueno, de hecho ya lo único que calza es ese 62, pero llegaríamos a 62 partido en 105. Y tenemos la primera pregunta resuelta. Vamos con la segunda. Se desea pintar el interior de una vivienda de la cual se deben cubrir 130 metros cuadrados con dos capas de pintura. Ya. Para esto se comprarán galones de pintura que tienen un rendimiento entre 35 metros cuadrados y 45 metros cuadrados y un precio unitario de 29.200. Si se decide comprar la mínima cantidad de galones que asegure que no faltará pintura, ¿cuánto dinero se gastará? Bueno, aquí tenemos que partir desde cuál es el peor caso. O sea, el peor de los casos que tenemos es que cada uno de los galones de pintura rinda lo mínimo posible. O sea, que yo con uno alcanza a cubrir 35 metros cuadrados de la pared en vez de alcanzar a cubrir 45 metros cuadrados. Entonces vamos a hacer de cuenta que todos los galones que compramos son de 35 metros cuadrados. Porque un promedio no me sirve, pues yo realmente puedo tener la mala cueva de que todos me salen cubriendo el mínimo. Entonces, vamos a ver ahora cuántos de esos necesitamos para cubrir toda la pintura que debemos utilizar para los metros cuadrados solicitados por la pregunta. Se desea habitar el interior de una vivienda de los cuales se deben cubrir 130 metros cuadrados con dos capas de pintura. Es decir que no necesitamos 130 metros cuadrados, necesitamos 260 metros cuadrados finalmente. Porque voy a pintar 130, terminé y voy a tener que volver a pasar 130. Entonces vamos a ver cuántos galones necesitamos para cubrir eso, considerando que cada uno va a pintar solo 35, que es el peor caso. Para hacer eso vamos a dividir, pues. Vamos a ver cuántos de estos necesitamos. La verdad es que la división va a ser buscar la tabla en el 35 finalmente. Creo que 35% debería estar por ahí, si no va a ser 8.
Esto me da 35, 7 por 3 da 21 y esto da 2,45. Entonces, con 7 galones yo alcanzo a cubrir 245 metros cuadrados. Pero eso no me basta, voy a quedar corto. Por lo tanto, en vez de 7 voy a necesitar 8 galones de pintura. Con esos 8 de galones de pintura, considerando lo que debe costar cada uno, puedo obtener el valor finalmente de lo que voy a gastar. Son 8 galones, repito, porque si compro 7 me pueden llegar a faltar pintar 15 metros cuadrados. Aquí me quedo con 15 metros cuadrados sin pintar, si es que tengo la mala cueva de que todos los galones rinden al mínimo. Entonces ahora agarramos el valor de cada uno de los galones y lo multiplicamos por 8. 0, 0, 16, 8 por 9 da 72, 3, 8 por 2 da 16 y 7 da 23. Entonces tenemos que la respuesta correcta es la D. Veamos si alcanzamos a hacer la 3. El rol único tributario se compone de dos partes separadas por un ion, un número de 7 u 8 dígitos y un número verificador. Es realmente lo que pasa con el RUT. Y resulta que el dígito verificador, que es el que sale al final del ion, efectivamente se puede calcular. Esto no lo inventa la prueba, es realmente así. Entonces, consideramos que tenemos acá un root y nos ponen un ejemplo de cómo se calcula el dígito verificador. Se calcula de la siguiente manera: 3 por el primer número, 2 por el segundo número, 7 por el tercero, 6 por el cuarto y así sucesivamente hasta llegar al último antes del dígito verificador, cada uno multiplicado por un respectivo número. La suma que se calcula después de haber hecho esta multiplicación y suma se debe dividir por 11 y nos vamos a preocupar del resto, que es este número que queda al final de hacer las restas, no el resultado, sino el que va quedando en la parte de abajo de las divisiones. Según el valor del resto, el dígito verificador V es, y aquí nos dan una condición para ver cuál es dependiendo del valor del dígito verificador, perdón, dependiendo de qué nos pasa con el n, y al hacer esta operación, cuál debería ser el dígito verificador. Entonces, esta última parte creo que lo más fácil de hacer es realmente poner a prueba la fórmula. Pues hagamos el ejemplo. Entonces aquí nos dicen cuál es el dígito verificador de este root de acá. Bueno, si ocupamos la fórmula que está arriba, que eso es lo primero, ver cuál va a ser la suma, sería 3 por 6, más 2 por 0, más 7 por 9, más 6 por 1, y todo el resto es 0, así que todo esto no hay para qué preocuparse. Ya se veía que era una fórmula muy larga, pero nos dan la ventaja de que el root a calcular tiene varios ceros. Entonces esto nos va a dar, de hecho este igual se va, 3 por 6 da 18, 7 por 9 da 63 y 6 por 1 da 6. Vamos a sacar esto es 18 más 69, lo sumamos, 8 y 9 da 17 y esto da 87. Si esto lo dividimos en 11, el 11 por 7 nos da 77, restaríamos 77 y el resto sería 10. Entonces n es igual a 10. El resto n igual a 10. Ahora fíjense que la condición a probar no es si n es igual a 10, porque si no entraríamos acá, pero no es si n es 10, es si 11 menos n es tanto. Entonces antes de hacer cualquier condición vamos a ver cuánto es 11 menos n, que en este caso es 10, y eso nos da 1. Entonces tenemos que ver en cuál de estos deberíamos posicionar el valor. Entonces, como tenemos que nos dio 1, estamos en este brazo, y eso significa que el dígito verificador es esta fórmula. Y bueno, ya lo calculamos acá, de nuevo me daría 11 menos 10, repito, ya lo habíamos calculado, por lo tanto el dígito verificador sería 1. Y con eso quedamos con esta parte de números. En el siguiente video iremos trabajando, a ver, sí, en el siguiente video hacemos esta parte que llaman de porcentaje, y iremos avanzando en la medida que podamos. Así que espero que haya sido de ayuda, que esto realmente les sirva en su preparación, y cualquier cosa, como siempre, pueden comentarlo. Que estén muy bien y que Dios les bendiga.